Verano de 1990. Parque Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles, en el Valle de San Fernando. Un lugar en el que descansar de los masificados barrios de Los Ángeles. Hay una vista preciosa de toda la ciudad. Se siente como una conexión, digamos, con el mundo. Te hace sentir que eres parte de algo más grande. Pero al caer la noche, los excursionistas se retiran y salen los amantes de la adrenalina. A los estudiantes les gustaba subir ahí y experimentar el subidón de un tren pasando por el túnel de unos 9 metros de ancho. Y en el túnel del tren había huecos y podías quedarte en ellos y ver pasar el tren en tus narices. Y era una sensación aterradora. Esa zona tenía una especie de halo criminal. No se me ocurriría ir allí en mitad de la noche. Justo después del amanecer, la mañana del 22 de junio de 1990, los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles acuden al Parque Chatsworth. Han recibido el escalofriante aviso de que se ha encontrado un cuerpo dentro de un túnel del tren. Hay que subir un buen tramo de la colina hasta que se llega arriba y vuelve a ser llano. Dos adolescentes dijeron a la policía que se tropezaron con un cuerpo no muy lejos de la boca oeste. Y por la noche, desde el momento en que entras, está todo oscuro. No puedes caminar sin algún tipo de iluminación, salvo que vayas pegado a la pared. Da bastante miedo. Y encima, si te tropiezas con un cadáver cubierto de sangre, tiene que ser aterrador. El equipo del CSI conoce especialmente bien el oscuro y malévolo historial que tiene la zona. Charles Manson y su gente, su familia, iban por ahí. Pasaban mucho tiempo drogándose, o lo que quiera que hiciesen en el Parque Chatsworth. Cuando Charles Manson y su grupo cometieron aquellos asesinatos, los asesinatos Tate LaBianca, solían reunirse en ese túnel. Y durante mucho tiempo se le conoció como el Túnel Manson. Y justo en la cima de la colina está el rancho Spann, donde varios miembros de la familia Manson apuñalaron y enterraron al especialista de Hollywood Donald Shorty Say. La gente subía allí porque era como ir a una casa encantada. Aunque han pasado décadas desde que la familia Manson vagó por esas colinas, sigue habiendo una presencia aterradora. La gente que practica algún tipo de ocultismo va a ese túnel y se ha hecho famoso por eso. Hubo avisos de gatos torturados y distintos tipos de sacrificios de animales que sucedieron allí. Segundos después de entrar al túnel, a los inspectores les envuelve la oscuridad. No pueden ver lo que tienen delante. Ahí está el cuerpo. El cuerpo fue encontrado contra la pared de piedra en el lado sur de la vía. Parece que ha sido atropellado. Recuerdo cómo lo encontraron. Parecía que le había arrollado un tren. La verdad es que había suficiente sangre como para que uno pensara en esa posibilidad. Tiene una herida profunda de cuchillo en el cuello. Pero después de verle la garganta no había duda. Encuentran a la joven víctima con múltiples heridas de arma blanca, en el pecho, la espalda y el abdomen, y también 2 cuchilladas profundas y letales a lo largo de la garganta. No llevaba cartera ni ninguna otra identificación. Un collar con un pentagrama. Encuentran un colgante alrededor del cuello. Podría ser ocultismo. Escalofriantemente parecido a los dibujos de las paredes. Mira ese símbolo. Había escrito sobre Satán, pintadas demoníacas por las paredes del túnel, pentagramas invertidos. Todo lo que haría pensar a cualquiera que ese túnel se estaba usando para ese tipo de ceremonias. ¿Podría la policía tener un crimen ocultista entre las manos? El cuerpo, identificado como desconocido número 135, es enviado al depósito para su autopsia. Al mismo tiempo, en un valle a solo 14 kilómetros, en el barrio de Woodland Hills, Wale y Kay Baker acaban de llamar a la policía de Los Ángeles. Les preocupa que su hijo de 21 años, Ron, haya sido secuestrado. Los Baker empezaron a recibir extrañas llamadas pidiendo un rescate por un secuestro.
La primera llamada se hizo la noche anterior, sobre las 11:30 de la noche. No sé. Diga. ¿Qué? Una voz le dijo, tenemos a tu hijo. Queremos $100.000 mañana a las 5 de la tarde o tu hijo morirá. Venga ya, es una broma. Llama a Ron ahora mismo. Una rápida llamada a los compañeros de piso de su hijo les tranquiliza. ¿Dónde está Ron? Les dicen que Ron ha ido al campus de su universidad. Iba a coger el autobús a la universidad para ver a unos amigos. Mi padre de verdad pensó que era una broma o alguien haciéndose el gracioso. Estos chicos de hoy. Ron Baker acababa de terminar su tercer año en la Universidad de Los Ángeles, una prestigiosa universidad no muy lejos de su casa. Estaba estudiando astrofísica en la universidad. Le interesaba mucho la investigación y los asuntos científicos. Estaba entusiasmado con lo que estaba aprendiendo y no se ponía límites. Podría haber hecho lo que quisiera. Él lo sentía así. Iba a cambiar el mundo. Te dejaba sorprendida porque de repente soltaba un comentario genial y nosotros en plan, ¿qué has dicho, Ron? Sus padres eran gente cariñosa y entregada y creo que él aprendió mucho de ellos. Diga. ¿Quién es? Cuando el señor Baker recibió las llamadas de petición de rescate, al principio no se lo creyó. ¿Dónde está mi hijo? Quiero hablar con mi hijo. Al día siguiente, a las 10:30, recibe otra llamada exigiendo un rescate. Es la misma gente que llamó ayer por la noche. Dicen que tienen a Ron. Esta vez, llama a la policía y pone una denuncia. Fui a casa de mis padres y prácticamente me quedé allí todo el viernes. Pincharon el teléfono, pero nunca hubo una tercera llamada. Todo rastro de Ron y de su supuesto secuestrador parece haberse desvanecido. La familia y los amigos están desconcertados. ¿Por qué iban a secuestrarle? No tenía ningún sentido. Sus padres no tenían dinero. Era lo más estúpido que había oído nunca. Cualquiera que conociese a mis padres un poco sabría que simplemente somos una familia normal y corriente. Pasé toda la noche preguntándome qué iba a pasar. En la ciudad, el médico forense busca cualquier prueba que pueda identificar a la víctima del túnel de Chatsworth. Encontramos que su nivel de alcohol en sangre era de 2,1. Eso era el equivalente a unas 8 cervezas. Así que la víctima estaba altamente intoxicada en el momento de su muerte. ¿Había estado de fiesta con su asesino? ¿O su ebriedad le había convertido en un objetivo fácil? Bajo las uñas de la víctima encontramos restos de sangre tipo AB, que es el más raro de los 4 grupos sanguíneos. Solo lo tiene un 4% de la población. Según los investigadores, esto quiere decir que hubo un forcejeo y que la víctima, quien quiera que fuese, intentó defenderse de su atacante. Ahora, la policía de Los Ángeles tiene en sus manos un homicidio y un secuestro. A continuación, una pieza que faltaba del puzzle guía a la policía hacia su primera pista. Todo el mundo se refería a él como el círculo místico. A finales de junio de 1990, la policía de Los Ángeles recibe 2 inquietantes denuncias en el Valle. Diga. Un supuesto secuestro. ¿Dónde está mi hijo? Quiero hablar con mi hijo. Y el descubrimiento de un brutal asesinato. En cuestión de días, la oficina del juez de instrucción recibe la denuncia de la desaparición de Ron Baker y los 2 extraños casos convergen en uno solo. La identificación se hizo definitiva con la descripción de la ropa, la de su cuerpo, su cabello y lo que llevaba puesto. Tenía un colgante en el cuello. Mis padres tuvieron que ir a identificar el cuerpo al día siguiente, pero yo no fui. Siento mucho que tuvieran que hacerlo. No sé cómo unos padres pueden soportar algo así. Seguían en estado de shock. No tenían ni idea de quién podría haber querido matarle o hacerle daño. Y solo recuerdo pensar que no era posible. Tenía que ser un error.
La familia está destrozada y desesperada por saber quién es el supuesto secuestrador, pero la policía ya tiene su propia teoría. No creía que las llamadas de petición de rescate fueran en serio. Eran solo o nos das $100.000 o mueres, sin procedimiento, sin información sobre el lugar del intercambio, sobre lo que querían o con quién contactar. Nada. A lo mejor se hicieron para desviar la atención de quien quiera que lo hubiese hecho. Al día siguiente, un lunes, fui a ver al compañero de piso de Ron. Se llamaba Duncan Martínez y le interrogué en el apartamento. Claramente alterado por el brutal asesinato de su mejor amigo, Duncan hace pasar a los detectives. Siéntense, por favor. Gracias. Duncan y Ron habían vivido juntos los últimos 3 años. Para ayudar a pagar el alquiler, habían metido a un tercer compañero de piso llamado Nathan. Juntos formaban parte de una variopinta pandilla de veinteañeros que salía por el valle. Cada uno llevaba una vida distinta. No éramos sus amigos de la universidad, su grupo de la UCLA. Salíamos, veíamos películas, hacíamos las cosas que hace la gente a los 20 años. Ahora, un terrible crimen ha sacudido al círculo de amigos. Llevábamos 3 años viviendo juntos. Duncan se sienta con los detectives y contesta todas las preguntas sobre la noche en la que Ron fue asesinado. Cenamos los 3 juntos y nos fuimos de aquí, yo, Nathan y Ron. Ron había estado en la universidad. Había vuelto a casa sobre las 6 de la tarde y preparó la cena para Nathan, Duncan y la novia de Nathan. ¿Qué le has hecho a este? Duncan dijo que él y Nathan iban a una residencia de estudiantes a beber cerveza. Ron dijo que iba a ver a unos amigos de la universidad. ¿Podrías dejarme en la parada de bus de la UCLA? Sí, claro, por supuesto. Dejaron a Ron a la vuelta de la esquina entre Victory y Van Nuys. Iba a la UCLA. Duncan cuenta a los detectives que él y Nathan fueron a la residencia estudiantil como habían planeado. Porque Nathan quería hablarle de Diane. A ver, me gusta salir con ella, pero... Pero la cosa se estaba volviendo más seria y quería el consejo de Duncan. Tú decides, tú sabrás. Y volvieron sobre las 22:30 de la noche a su apartamento. Diane estaba viendo la televisión. ¿Qué hacéis en casa tan pronto? Nada, hemos vuelto temprano. Poco después, el señor Baker les telefoneó después de recibir la primera llamada. ¿Diga? Sí, hola, soy el señor Baker. ¿Dónde está Ron? Después de aquello, Duncan y Nathan nunca volvieron a ver a su compañero de piso. Cuando les preguntan por Chatsworth, Duncan dice que Ron sí que conocía el parque. Cuando Nathan y yo nos enteramos de que había desaparecido, de que le habían secuestrado, subimos al parque Chatsworth para ver si podía haber estado allí. Duncan dijo que el único sitio en que pensaron fue en el parque Chatsworth. A Ron le gustaba ir a esa colina desde que era un niño. Íbamos hasta la cima y mirábamos el valle y nos quedábamos allí sentados viéndolo todo. Subíamos hasta los túneles y pensábamos en hacerlo del tren y ese tipo de cosas. A medida que Ron creció, Chatsworth fue adquiriendo un significado más profundo. Me enteré de que meditaba. Creo que a grandes rasgos era una persona espiritual. Pero no todos en el círculo de amigos de Ron ven el parque como un lugar de paz, especialmente cuando se hace de noche. Daba miedo, como si tuviera malas vibraciones. Se me ponía la carne de gallina y Ron siempre quería volver. Ninguno de nosotros regresaría allí jamás. Los inspectores preguntaron a Duncan si sabía quién quería ver Ron aquella noche en el campus. Según Duncan, los últimos 6 meses, Ron había estado asistiendo a reuniones organizadas por un grupo de la UCLA que estaba metido en el estudio del ocultismo. Yo nunca fui a esas reuniones con él. Ron también era nuevo en esos asuntos. El grupo era conocido como Sociedad de Bruins para el Estudio Metafísico, pero todo el mundo se refería a él como el Círculo Místico. Y su compañero dice que Ron iba a reunirse con ellos aquella noche para celebrar el solsticio de verano. Son como brujos. Habiendo crecido en Woodland Hills, Ron Baker fue criado por una familia americana tradicional. Íbamos juntos a la iglesia. Patty y Ron eran de un grupo juvenil de ocio. Iban juntos de camping. Estaban muy unidos.
Como miembro de la Iglesia Metodista, Ron siempre había mostrado un gran interés por los temas espirituales. Tenía una fe sólida, pero también era sensible a las distintas religiones y a diferentes conceptos de la vida. El hambre de Ron por adentrarse en lo espiritual se sació cuando le invitaron a las reuniones del círculo místico en el campus. Creo que se volvió muy abierto de mente y me parece que encontró en esa religión pagana una cultura y un entorno con el que disfrutaba y era feliz, así como con la gente que le rodeaba. Pero ¿quién es esa gente? ¿Podría alguno de ellos estar vinculado a la magia negra? La policía busca pistas en el apartamento de Ron. Nos dijeron que tenía un altar en la habitación de su apartamento y que en ese altar había un pentagrama. ¿Es una pista o una mera coincidencia? A continuación, la prensa invade el valle. ¿Se pasó Ron Baker al lado oscuro? Todo el mundo comentaba, ¿te has enterado de lo de Ron y ese rollo satánico? Es lunes 25 de junio. Y solo 4 días después del brutal asesinato de Ron, los inspectores de homicidios de la policía de Los Ángeles tienen una pista crucial. Les dicen que Ron iba de camino a la UCLA a encontrarse con un grupo de ocultismo llamado Círculo Místico. Queríamos profundizar por ahí, pero al principio solo sabíamos, por un panfleto que encontramos, que había un hombre llamado Roland. Le identificamos muy rápido a través de la oficina de policía de la UCLA, porque estaba registrado en el grupo del campus. Los inspectores consiguen encontrar a Roland ese mismo día para preguntarle dónde estaba la noche del solsticio. Ni siquiera estaba en la ciudad. Llevaba varias semanas sin estar por la UCLA. ¿Hay alguien en tu grupo que practique magia negra? No. No había nada ahí. No había sacrificios planeados para aquella noche. La pista no llevaba a ninguna parte. Creo que fuimos descartando a gente del círculo místico bastante rápido. No parecía haber nada con lo que seguir. Si estaba relacionado o no con el ocultismo era algo que desconocíamos. De vuelta al valle, el extraño asesinato en el túnel Manson ha conseguido captar bastante atención por parte de los medios. Santo terror, reza el graffiti sobre el túnel donde se encontró el cuerpo de Ron Baker. Iba caminando por la ciudad una mañana y oí a un reportero y editor hablando de lo que sonaba como un asesinato espeluznante. Y oí a alguien decir la palabra Wicca. Las noticias del Canal 4 han descubierto que estaba involucrado en asociaciones ocultistas tanto dentro como fuera de la UCLA. Creo que la policía investigaba si había alguna conexión con la magia negra por su interés hacia una práctica ancestral llamada Wicca, porque el asesinato ocurrió en el solsticio de verano y por donde apareció el cuerpo. En absoluto podemos descartar el elemento ocultista del caso. Va hilvanando la investigación. Y de repente, Ron Baker, el tranquilo estudiante de astrofísica, fue transformado por la opinión pública en una especie de brujo. Entiendo por qué algunos reporteros escogieron esa perspectiva. Por definición, noticia es lo inesperado, lo interesante, lo inusual, lo raro. Era una locura. Todo el mundo comentaba, ¿te has enterado de lo de Ron y ese rollo satánico? No nos gustaba nada la historia. Era como decir, oh, a lo mejor se ha unido a un grupo de esos que adora al demonio o que hace sacrificios. No hablaban más que de velas y de cruces. Nada sobre quién era, sobre lo que quería ser, sobre sus esperanzas y sus sueños, y sobre el suceso tan horrible que le había pasado. Mientras el público se ceba con esta intrigante historia de ofrendas satánicas, algunos periodistas han estado trabajando en una segunda hipótesis. Señalamos la inconsistencia que tenía esa historia, que hubieran pedido una recompensa, la supuesta conexión con ritos satánicos, cuando al chaval lo que le interesaba era la Wicca. Era más una filosofía de la vida, una creencia de armonía con la naturaleza y la tierra. Creemos en el amor, la comunidad, la paz. No había nada que incluyese desangrar o sacrificar nada. La práctica de esa pseudo-religión llamada Wicca no tenía que ver con lo que le había pasado a Ron Baker, así que estábamos otra vez en la casilla de salida. ¿A dónde fue desde el momento en que Nathan y Duncan le dejaron en la parada del autobús?
Sabiendo que el parque Chatsworth suele estar frecuentado por vagabundos y aficionados al satanismo por la noche, a la policía le preocupa que Ron fuera solo hasta allí aquella noche a celebrar el solsticio y se tropezara con una terrible situación. Recibí una llamada de un agente de policía. Había identificado a un hombre que había asaltado a un vigilante del parque de Chatsworth unos meses antes. Llevaba un cuchillo. Y resulta que este hombre había desaparecido de la zona al menos desde la noche del asesinato de Ron. Es una pista prometedora que los detectives siguen. Finalmente le seguimos hasta Ohio. Hablamos con su padre, también con él y con algunas personas que podían corroborar que hubiera estado en Steubenville, Ohio, desde abril hasta aproximadamente el 1 de julio. Otra vía muerta, ya que Ron Baker fue asesinado en junio. Oh, mira eso. 9 días después de su muerte, los amigos y la familia se reúnen para el funeral de Ron Baker en la iglesia metodista de la que había sido feligrés toda su vida. Ron fue la primera persona ajena a mi familia a la que quise. Éramos muy amigos. Al perderle a él lo perdí todo. Perdí al chico con el que había competido en juegos de mesa y con el que había hecho aviones de papel y hablado de filosofía. Perdí todas esas cosas cuando le perdí. Duncan Martínez, el compañero de piso de Ron, lee un emotivo discurso. Era el chico más majo. Y el más dulce que podía existir. El único amigo que pensé que me duraría hasta que me hiciera viejo. Hasta que... pensé que Ron siempre estaría ahí. Mientras Duncan lamenta la pérdida de su amigo y compañero de piso, Nathan ha dejado el valle y no va al funeral. Mis padres se sintieron muy mal. Invitaron a Duncan a mudarse con nosotros. No podía quedarse en ese apartamento. Pero en cuestión de días, Lydia nota algo raro en el comportamiento de Duncan. La gente lo lleva a su manera, ya sea con enfado o con tristeza, pero él parecía asustado. Desde la muerte de Ron, el siempre carismático y seguro Duncan ha estado muy nervioso, actuando como un paranoico. Poco a poco, empezó a venir a casa con historias. Decía, hoy me ha seguido alguien. Me di cuenta de que me estaban siguiendo. Y los hice correr por toda la ciudad y los perdí. Solo estás asustado por lo que le pasó a Ron. Le vacilaba porque decía locuras. Cuidado, ¿vale? No bajes la guardia. Durante varios meses, Duncan ha estado contando a sus amigos unas historias extraordinarias sobre sus operaciones especiales como reservista de la Marina. De repente desaparecía 4, 5 o 6 días y volvía diciendo que había estado en Oriente Medio o en Irán a cargo de una misión especial que incluía asesinatos selectivos. Porque soy una de las pocas personas del mundo que tiene ese rango. Volvía diciendo, tengo que pasar desapercibido, la gente sabe lo que hice. ¿Y por qué no conduces tu coche? No lo entiendo. Y él, nadie puede ver lo que conduzco porque hice esas cosas. Esas cosas en Irak, y he vuelto y la gente lo sabe. Y podría ser un objetivo. Y yo le decía, claro, Duncan. Duncan es así. Pero ahora, casi un mes después de que Ron haya sido asesinado, Duncan parece estar en peligro. ¿Podrían ser reales sus cuentos sobre misiones especiales? Y a medida que pasaron los días se puso peor. Alguien me ha seguido hasta casa, alguien ha entrado en mi coche, mira, me lo enseñó y estaba hecho pedazos. Así que todos nos volvimos paranoicos, porque seguíamos sin saber quién había matado a Ron. El miedo de Lydia se intensifica cuando recibe una escalofriante llamada de teléfono en mitad de la noche. Duncan me llamó a las 2 de la mañana. El teléfono sonó y sonó. Me levanté y lo cogí justo cuando saltó el contestador, así que el aparato registró toda la llamada. Grabación policial de Duncan Martínez. Me han pillado, Lydia. ¿De qué estás hablando? Me dijo, me tienen. Me tienen en una especie de almacén en el norte de Hollywood. Llama a García. Cuéntale lo que pasa. Duncan. Paralizada por el miedo, Lydia se pregunta si es la siguiente. Estaba aterrada porque la persona que había estado persiguiéndole, claramente la que mató a Ron, ahora le tenía.
Cuando la policía de Los Ángeles averigua lo del supuesto secuestro, se apresura a interrogar a Lydia y escuchar la grabación. A lo mejor se precipitaron al calificar de fraude el secuestro de Ron. Inmediatamente se hizo una solicitud a la compañía telefónica para que averiguase desde dónde habían hecho aquella llamada a Lydia Archibald. Vamos a llegar al fondo de esto. Pero cuando los detectives consiguen escuchar la grabación, su intuición les dice que algo no encaja del todo. Estaba todo grabado hasta que la línea se cortaba con sonidos como... No, no, clic. Escuchar eso me pareció un poco sobreactuado y no muy realista. Sabíamos que era mentira. Suponemos que Duncan no pudo soportarlo y que se puso histérico y tuvo que irse. Teníamos que abordarlo con cautela, pero al mismo tiempo uno reflexiona y piensa, vale, ¿quién es Duncan realmente? 3 días más tarde, la grabación telefónica revela que la intuición de los detectives era correcta. Averiguamos que cuando Duncan llamó a Lydia Archibald no estaba en absoluto cerca de Hollywood Norte. Hizo la llamada desde la estación de autobuses del aeropuerto de Las Vegas. La policía nos lo comunicó inmediatamente porque sabían que vivíamos atemorizados. Dijo, mirad, ha sido una farsa. Todo va bien, respirad, tranquilos. Y ahí fue cuando fuimos conscientes de que nos la había jugado. Incluso antes del supuesto secuestro de Duncan, los detectives habían empezado a pensar que algo no encajaba y llevaban semanas atando cabos. Unos cuantos hechos concretos nos mantuvieron alertas sobre un ámbito en particular. Me estoy refiriendo a los 2 compañeros de piso. Lunes, 11:30 de la mañana. La primera vez que los detectives Jackson y García se reunieron con Duncan en el apartamento de Van Nuys, el pasado 25 de junio, hubo varios detalles que no encajaban muy bien. Duncan estaba un poco nervioso. Le costaba mantener el contacto visual. Estábamos preocupados, muy preocupados. Hablaba muy rápido. Quería contar rápido la historia. Éramos grandes amigos. Es una de esas personas en las que intentas adentrarte y no te dan una impresión fiable. Entonces, registrando el apartamento, descubren varios indicios. ¿Por qué iba a dejarse aquí la mochila? Encontramos la mochila de Ron allí, cuando normalmente la llevaba a todas partes. Esa vez no. Aquella noche la dejó en casa. Así que a lo mejor no pensaba ir a la UCLA. Ron también se había dejado sus llaves. Y pensamos que era bastante raro que alguien no coja sus llaves para poder volver a su apartamento, a no ser que vaya con alguien que también las tenga. Pero tal vez sea peor lo que los inspectores encontraron en la chequera de Ron. El último cheque tenía una numeración irregular y a nombre de Duncan Martínez. Duncan había cogido uno de los cheques de mi hermano y fue a cobrarlo, pero nuestro banco lo rechazó porque dijo que la firma no era auténtica. Estaba fechado el día 21, el mismo día en el que había sido asesinado. Pero consiguió cobrar el cheque el 24 de junio, el día antes de haber podido saber que Ron estaba muerto. Así que nos pareció que, de alguna manera, Duncan Martínez sabía antes de lo debido que Ron no iba a volver. Ese fue un punto clave. Y finalmente se determinó que el cheque estaba falsificado. Y entonces ya no había lugar a dudas. La historia de que habían dejado a Ron en la esquina de Victory con Van Nuys sobre las 8:30 para coger un autobús no encajaba. ¿Pudo Ron haber ido a la UCLA, como dicen Duncan y Nathan, y que otra persona le llevara a coger otro autobús al parque Chatsworth, subir hasta el túnel y emborracharse hasta el punto de dar 2,1 en alcoholemia? Eso corresponde a más de 8 cervezas, según los expertos en toxicología con los que hablamos. Parecía complicado. Pero cada vez que Nathan y Duncan fueron interrogados, contaron la misma historia. Nathan era muy frío. Había mucha tensión en todo esto, pero no aparentaba sentirse bajo presión. Ellos mismos eran su propia coartada. Nadie más podía corroborar su historia en ese periodo de pocas horas, desde que se fueron del apartamento hasta que volvieron a casa.
Para poder descartarlos como sospechosos, los detectives ofrecen a Duncan y a Nathan someterse al polígrafo. Nathan se niega, pero Duncan acepta. Hizo la prueba del polígrafo a principios de julio. ¿Has hecho llamadas pidiendo un rescate? No. Y falló miserablemente en todas las preguntas clave. ¿Sabes quién mató a Ron Baker? No. Tras mostrar su desacuerdo con el resultado, Duncan dejó de cooperar con la policía y se buscó un abogado. Poco después de eso, una semana o semana y media más tarde, Duncan desaparece. ¿Duncan? Cuando Duncan desaparece debido a su supuesto secuestro, los inspectores comparten su corazonada con la familia Baker. Estaban totalmente conmocionados. Esto no puede ser, no puede ser. Había escrito un discurso para Ron y no entendían cómo había sido capaz si estaba implicado en el caso. Todos nos quedamos impactados porque había sido tan creíble y él mismo parecía tan dolido por todo aquello. Todo lo que teníamos, en vez de exculpar a Nathan y a Duncan, los incriminaba. Me seguía diciendo a mí misma que no era posible que Duncan hubiera matado a Ron o que hubiera participado. No puede ser, es mi amigo, es mi amigo. La familia de Ron Baker encuentra este giro inverosímil. Tras el funeral, Duncan incluso les había pedido a los padres de Ron si podía dejar sus cosas en el garaje familiar. Cuando mataron a mi hermano, todos abandonaron el apartamento. La petición nos pareció normal. Esperando obtener respuestas, el padre de Ron examina las cosas de Duncan. A continuación, un descubrimiento casual arroja una luz definitiva sobre el caso. Cuando encontró una nota que decía: vender el coche, conseguir un carnet nuevo. Un mes después de que Ron Baker, de 21 años, fuera hallado con la garganta rajada en un conocido túnel de tren, su compañero de piso, Duncan, ha desaparecido, y la policía ahora dice que tanto él como su otro compañero de piso, Nathan, son los principales sospechosos. Negándose a creerlo, el padre de Ron decide hacer su propia investigación. Encontró una nota que básicamente era una lista de cosas que hacer, y decía vender el coche, conseguir un carnet nuevo y había un par de cosas más. Al parecer, el plan de Duncan de empezar una nueva vida llevaba meses gestándose. En ese punto empezábamos a sospechar que a lo mejor había algo más. Teníamos que encontrar a Duncan y unir todas las piezas. Y finalmente lo consiguen. Tras 18 meses desaparecido, al final las autoridades localizan a Duncan Martínez. Nos llamó el FBI. Duncan estaba en custodia en Salt Lake City bajo la acusación de haberse hecho un pasaporte falso en Boston, Massachusetts. Cansado de vivir a la fuga, Duncan dice a las autoridades que está dispuesto a hablar. Se acuerda un encuentro en Salt Lake City. Duncan nos podía decir voluntariamente lo que quisiera. Nosotros podíamos preguntarle cualquier cosa, pero nada de ello podría usarse contra él. El 10 de febrero, los dos detectives de homicidios de la policía de Los Ángeles se sientan con Duncan Martínez. Yo no maté a Ron. Yo no le maté. Escuchan su versión de los hechos. Él y Nathan estaban viendo un programa de la tele, uno de policías, y la trama trataba de un secuestro. Podríamos secuestrar a alguien mejor que esos. Y de broma empezaron a decir, bueno, si planeáramos un secuestro, lo haríamos mejor. Vale, pues hagámoslo, demostrémoslo. Con el tiempo, el hipotético secuestro de Duncan y Nathan empezó a materializarse. ¿Cuánto quieres pedir por él? Creo que podríamos conseguir 100 de los grandes. Y lo siguiente que se les ocurre es hacerlo en el solsticio de verano y con Ron como víctima. ¿Qué pasa, tíos? Tío, ¿qué tal? Vamos a quedar con unas chicas en el parque Chatsworth. Estaría bien que vinieras con nosotros a ver carne fresca. Sí, no se lo digas a mi chica, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Sin saber de qué va la cosa, Ron sigue el plan. ¿Me dejáis en la parada del bus? Claro, por supuesto. Los tres se dirigen al parque Chatsworth y tras beberse varias cervezas suben hasta el túnel en esa noche mortal.
Duncan dijo que Ron era el que más borracho iba y que estaban volviendo por el túnel. Supuestamente, Nathan se tropezó. Ron le hizo un comentario a Nathan. Le llamó no sé qué cosa que a él le pareció graciosa. Y entonces Nathan se dio la vuelta y estaba enfadado. Y como se había cabreado, fue a por él. En un momento dado apuntó que Nathan se cortó en una de las manos durante el forcejeo. ¡Nathan! ¡Nathan! ¡Duncan! Según Duncan, el ataque le pilló por sorpresa. Duncan dice que nunca pensó que él y Nathan fueran a llevar a cabo el asunto del secuestro. Duncan dijo, en ese momento Nathan me dio mucho miedo porque me dejó estupefacto lo que había hecho. Me preocupaba que me pasara algo a mí, así que me recompuse e hice la llamada de rescate y otra la mañana siguiente. ¿Dónde está mi hijo? Y aunque no hubiera estado involucrado y realmente no hubiera estado planeado, si fue una situación que se les fue de las manos, ¿por qué no le ayudó? Si era cierto, los detectives necesitan encontrar una manera de probarlo. Aunque vimos que había coherencia entre lo que nos dijo y las pruebas que teníamos, no era suficiente. El primer paso es averiguar el grupo sanguíneo de Nathan, y saben exactamente dónde encontrarlo. Nathan Blaylock está en una cercana cárcel del condado, esperando sentencia por robo a mano armada. Y fuimos hasta allí y le dijimos que teníamos una orden de registro. Como encontramos sangre ajena bajo las uñas de Ron, necesitábamos conocer su grupo sanguíneo para excluirle. Y esa fue la primera vez que reaccionó con ira. El inusual grupo sanguíneo, AB positivo, coincide, pero los detectives siguen necesitando más. Pedimos a Duncan que cooperase comprometiendo a Nathan en una conversación con él. Y él aceptó. Nathan, sí. Utilizando una línea pinchada, Duncan llama a su amigo Nathan a la cárcel. Tío, si esto se viene abajo, no caes solo tú. Caigo yo también, ¿sabes? Sí, lo sé. Puede que yo no haya sido el verdugo, pero sigo estando vendido. ¿Qué vas a decirles si vuelven? No tengo nada que decir sobre eso. No sé si esta línea es segura o no. Después de oír la conversación, la policía cree tener a su hombre, pero Nathan en ningún momento admite el asesinato. Le piden a Duncan un cara a cara con Nathan con un micrófono oculto. ¿Qué haces aquí? Ha pasado mucho tiempo, lo sé. Me has abandonado. No dejo de revivirlo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tienes que dejarlo pasar. Tío, la gente no vaya a apuñalar así a una persona. Así son las cosas, pasó, lo siento. Nathan habla sobre tirar el cuchillo y la ropa en el contenedor de los vecinos. Son pruebas cruciales. Con un arsenal de declaraciones incriminatorias, los detectives van a visitar a Nathan a la cárcel. Esta vez esperan una confesión completa. ¿Qué queréis? Le dijimos, alguien nos ha dicho que estuviste involucrado en la muerte de Ron. Y él respondió, tío, el que os lo haya dicho se equivoca. Entonces el detective García le pone parte de la conversación grabada entre Nathan y Duncan. Creía que también era tu amigo. No voy a negar que sucedió. Lo aceptas y lo gestionas, tarde o temprano dejará de importarte. Dejó caer la cabeza y ¡bum! Completo silencio durante un rato y entonces le dije, ¿reconoces esas voces? Y asintió, sí. Era como si su mundo hubiera cambiado. No podía decir nada para librarse. No había explicación. Y además sabía que Duncan le había apuñalado por la espalda. Finalmente, los inspectores consiguen una confesión de Nathan Blaylock. Estaba muy cabreado. Y a cambio de su libertad, las autoridades recuerdan a Duncan Martínez que le está prohibido volver a hablar del caso o se utilizará en su contra. Vuelve a Salt Lake City como un hombre libre. Sinceramente, me enfadó saber que simplemente disfrutaba de una nueva vida y que andaba pasándolo bien cuando mi hermano ya no volvería a estar con nosotros nunca más. Pero Duncan no tarda en meter la pata. Justo antes de la Navidad de 1994 recibo una llamada del Departamento de Policía de Salt Lake City. Unos días antes,
Duncan Martínez es arrestado por un robo en una tienda de deportes. Estando bajo custodia acusado de robo, Duncan acaba contándole a la policía más de lo necesario. El detective Jackson le pide a la policía de Salt Lake City si pueden grabar la historia de Duncan sobre lo que pasó en el parque Chatsworth. Así que le devuelve la llamada desde una línea pinchada y Duncan repite la historia completa. ¡Nathan! ¡Nathan! Duncan. Le dije a Nathan, tío, tienes que rematarle. Así no puedes dejarle. Así que le rajó la garganta. Ahora teníamos eso. Duncan fue arrestado y procesado por el asesinato de Ron Baker. Me alivió porque sentía que era tan responsable de la muerte de Ron como lo era Nathan Blaylock. Hubo un suspiro general cuando Duncan se inculpó a sí mismo, porque solo la idea de que siguiera disfrutando de la vida parecía muy injusta. Al final, tanto Nathan Blaylock como Duncan Martínez son juzgados por asesinato en primer grado con 2 agravantes, el lucro y la premeditación. Tuvieron juicios separados, pero los 2 resultaron culpables de todos los cargos. Cada uno obtuvo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Personas a las que conocí y quise son asesinos y mataron sin motivo. Así que supongo que estarán en la cárcel para siempre. Y la dañada imagen de Ron Baker fue restituida. No fue un asesino ocultista. No tuvo nada que ver con eso. Simplemente tuvo que ver con 2 personas enfermas que fueron a por él. Gente que vivía con él. Él era una persona buena por naturaleza, con un alma limpia. Aún así, lo que pasó aquella fatídica noche de verano dejará para siempre un vacío en las vidas de aquellos que conocían y querían a Ron Baker. Es que te preguntas cómo habría sido la vida si esas 2 personas no hubieran tomado la decisión equivocada. Ahora sería como una estrella del rock, muy inteligente, muy friki. No tuvo ninguna oportunidad. ¿Sabes lo que quiero decir? A todo el mundo le gustaba Ron. A todo el mundo. Y yo le quería. Y desearía que todavía estuviera aquí.